El poeta, actor y escritor madrileño Leopoldo María Panero, exponente de la poesía transgresora, falleció a los 68 años en Las Palmas. Las causas fueron achaques propios de la edad, según citó cariñosamente el doctor Manchado, que tenía la tutela de Panero al no tener familiares directos. Arquetipo del malditismo y notorio militante de la izquierda radical antifranquista, es autor de la obra poética más radical y singular de la poesía española de los últimos tiempos, y tabú de su generación. Condenado a la marginalidad y el escándalo, vivió mucho tiempo recluido en sanatorios psiquiátricos, desde donde desarrolló una gran parte de su obra. Fueron Huerga y Fierro quienes anunciaron la muerte de Panero a través de este mensaje de Facebook. Amigo Leopoldo María Panero, siempre has sido un extraordinario poeta, fiel y amigo de tus amigos. Allí donde estés, que sepas que te echaremos de menos. Te queremos, descansa en paz. Por eso, hoy más que nunca resuenan sus versos. En la arena yace un muerto. Es lo mismo yacer entre palabras. Y también sus palabras. Más allá de donde aún se esconde la vida, queda un reino. Queda cultivar como un rey su agonía. Hacer florecer como un reino la sucia flor de la agonía. Yo que todo lo prostituí, aún puedo prostituir mi muerte y hacer de mi cadáver el último poema. Un pajarito te diga, hola amiguito, ¿te ven ahora conmigo? Ante todo, era poeta. Vomitaba poesía. Era como su alimento natural, y eso hacía que no le prestara mucha importancia al lector. Él escribía porque le nacía, afirma Antonio Huerga. Un autor, añade el editor, que no presumía de sus escritos. Era un sencillo creador de poesía que tampoco se tomaba muy en serio. Aunque si algún lector le preguntaba qué libro suyo recomendaba, a veces decía entre enfado y entusiasta: Teoría. Para Félix de Azúa, incluido en aquella ya mítica antología de 9 novísimos poetas españoles, fue el más abismal de su generación. Cumple con todos los requisitos del poeta tal y como lo definió el romanticismo, que es el último momento reconocible de la poesía como actividad social significativa. El narrador y poeta Luis Antonio de Villena ha recibido la muerte de Leopoldo María Panero como algo esperado desde hacía muchísimos años. Todos los que le conocíamos siempre suponíamos que Leopoldo iba a morir joven. Pensábamos que iba a ser el primero de su familia en morir y ha sido el último. De él destaca que era una persona que buscaba la muerte. Siguió un camino de autodestrucción, que podía ser malo, que podía estar uno de acuerdo con él o no, pero era el que había elegido. Y si lo hubiera dejado seguir en ese camino, habría muerto hace mucho. De Villena plantea que los 30 años que Panero pasó en instituciones psiquiátricas, prisionero de la medicina legal, debería provocar una reflexión sobre hasta qué punto la sociedad puede hacer lo que ha hecho con él. Y si vivimos en una sociedad tan buena como nos quieren hacer pensar o no. En esos años nunca mejoró, se le podía considerar un preso de la medicina. Si en el manicomio, porque a él no le gusta decir psiquiátrico sino manicomio, le hubieran curado, todo habría tenido sentido, pero simplemente le contuvieron e iba lentamente a peor. Así, afirma el escritor, Panero se convierte en una metáfora terrible contra todos, en mitad de una sociedad totalitarista dominada por mediocres, que están imponiendo un autoritarismo nefasto. No me cabe duda de su singularidad, su buena poesía inicial, sus fogonazos estupendos y el papel significativo que ha tenido, a su pesar, como maldito terminal, como la imagen del malditismo en España. Seré un monstruo, pero no estoy loco, dijo Leopoldo María Panero a Babelia, durante una entrevista en el psiquiátrico de Las Palmas de Gran Canaria. Monstruo o loco, el autor de El último hombre fue sobre todo un poeta torrencial. Hace 2 años se publicaron en edición de Tú Ablesa Los papeles de Ibiza 35, un volumen que reúne ensayos, traducciones y un poemario completo. No somos ni Romeo ni Julieta, ni estamos en la Italia medieval. Escrito entre 1968 y 1971. Ahora le toca el turno de la mano de la editorial Huerga y Fierro a La mentira es una flor. Al contrario que otros textos póstumos, no se trata esta vez de un libro primerizo, sino, en palabras del autor de la edición, Ángel Prieto de Paula, de un conjunto unitario,
acabado y exento, que el poeta entregó a su editor 3 años antes de morir en Las Palmas.